Arrancamos con tema nuevo, ¿también? Reactores continuos, CCTRs, o mezcla completa. Para eso puse en autogestión la unidad 3. Fíjense si alguien sigue material de años anteriores, hay algunos cambios en las unidades. La unidad 3 del 2019 no era exactamente CCTR. Así que vayamos trabajando sobre las actualizaciones que voy generando. La unidad 3 va a tratar todo equivalente a lo que fue la unidad 2 para PFR, va a ser equivalente, digamos, va a ser desarrollar herramientas y obtener conocimiento para poder hacer interpretaciones, criterios de decisión, y entender acerca de posibilidades de diseño relacionadas con reactores mezclas completas. ¿Sí? Ustedes saben que las operaciones mezclas completas son operaciones con un régimen de flujo en el sistema reaccionante que evidentemente tiene un impacto diferente a lo que era un reactor PFR, ¿sí? Porque tiene otro patrón de mezclado, tiene otro patrón de flujo, y, y por supuesto que el balance macroscópico sobre estas operaciones terminan definiendo una ecuación de diseño diferente a lo que manejábamos a PFR. Entonces, eh, para hacer una breve introducción al tema, si bien ustedes ven ejercicio 1, voy a trabajar acá, puedo generar uno nuevo, así no ensuciamos el ejercicio que vamos a ver hoy. Así como teníamos para PFR un conjunto de ecuaciones que formaban el sistema de ecuaciones diferenciales, y siempre hablábamos de lo mismo: ecuaciones diferenciales de balance de masa, ecuación diferencial de balance de energía, del lado del sistema reaccionante, del lado del servicio, y la ecuación diferencial de caída de presión. Siempre el tipo de ecuaciones o las ecuaciones que integraban el sistema siempre eran las mismas. Aquí también va a suceder algo similar. Tenemos un conjunto de ecuaciones que representan la operación mezcla completa, ¿sí? Y después en los enunciados surgirán variables datos y variables objetivos a lograr, y habrá que trabajar siempre con ese sistema de ecuaciones, pero con alguna estrategia, haciendo uso de marcar, para poder lograr eh, explicar, responder, decidir, ¿sí? Con algún criterio frente a la consigna generada por el ejercicio. Entonces, enfocados en CCTR. Ecuación de balance de masa, ¿sí? El primer ejercicio que vamos a ver hoy es isotérmico, con lo cual intervienen solamente las ecuaciones de balance de masa, y es la que voy a hacer la introducción ahora, ¿sí? Ecuaciones de balance de energía se agregarán en el ejercicio que sigue, donde tiene en cuenta intercambio de calor. Entonces, para la ecuación general de balance de masa para el balance macroscópico, perdón, era derivada de n sub i con respecto al tiempo es igual al balance macroscópico, es decir, el término de acumulación de materia es igual a lo que se alimenta al sistema, identificado como F sub i 0. Profe, Sí, ¿podría agrandar la letra? sí, cómo no, perdón.
Gracias. De nada. Ahí estaríamos bien. Si no me responden es porque está bien. Si no, díganmelo, por favor. Eh, entonces, esto es balance de masa para mezcla completa, ¿sí? En realidad es para tanques agitados, ¿sí? Para operaciones mezcla completa. Quiero decir que esta ecuación, la que voy a poner, es un balance de masa general y que también va para reactores batch y semi-batch. Acá estoy poniendo la general y vamos a ver cuando derivemos a la ecuación exclusiva de un CCTR en estado estacionario, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Está bien? Porque la ecuación que estoy planteando es para estado no estacionario, o sea, cualquier ecuación que presente la variación de una variable con respecto al tiempo está estableciendo eh, una instancia de estado no estacionario de la operación. Entonces decíamos que lo que se alimenta menos lo que sale, más en este caso lo que reacciona, R sub I, y será función de lo que deba hacer por el volumen de reacción. Quizás para PFR, yo voy a trabajar mucho con analogías, en comparaciones, digamos, de distintos reactores, para ir viendo las similitudes y diferencias. Cuando hablamos de volumen de reacción en un PFR, era un volumen progresivo, digamos, al resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, nosotros íbamos dando un volumen, un aumento en el volumen, que podía darse también con la longitud de un tubo, por ejemplo. El volumen de reacción para un tanque agitado o una mezcla completa, ¿sí? Me van a escuchar mucho hablar de tanque agitado, porque generalmente es la forma física que adoptan este tipo de equipos, ya sea un batch, un reactor por lotes o un CCTR, son recipientes cilíndricos con agitadores, puede ser ya sea agitación mecánica o hidráulica, o bajo cualquier tipo de agitación pero lo que quiero decir es que el volumen que contiene está agitado. Eh, entonces, voy a hablar de tanques agitados, pero ustedes tienen que ser conscientes que en realidad cualquier operación que pueda modelarse con estas circunstancias no necesariamente tiene que ser un recipiente cilíndrico, que esté agitado, etcétera, ¿sí? Cualquier sistema que cumpla con la condición del patrón de flujos que pueda asimilarse al fenómeno del tanque agitado, se puede adoptar bajo esta modalidad, digamos, bajo este sistema de ecuaciones. Esta aclaración venía a que el volumen de reacción en un PFR hay que hacer una distinción en tanques agitados, porque los tanques agitados generalmente la operación más común con tanque agitado es en fase líquida. ¿Sí? Fíjense que en PFR o PBR trabajamos mucho con situaciones de gases, sistemas gaseosos. Para tanque agitado, no digo que siempre es así, pero es más común las operaciones en fase líquida con tanque agitado. ¿Sí? Agitar un gas o una mezcla gaseosa puede darse, pero por eso lo planteo como tanque agitado, porque generalmente son sistemas líquidos. Con lo cual, el volumen de reacción no necesariamente es el volumen del reactor. Me detuve un poco en esta variable porque es muy común confundir volumen de reactor con volumen de reacción, ¿sí? Con volumen geométrico, con capacidad de reactor. El volumen del reactor es el volumen, su capacidad física. Imagínense, un cilindro tiene una capacidad determinada por su estructura física, y eso determina un volumen que se llama volumen de reactor. El volumen de reacción es el volumen de reacción propiamente dicho, no necesariamente coincide con el volumen del reactor.
puede ser menor que la capacidad que tiene un equipo. Es decir, dispongo de un CCTR de 1000 litros, pero yo lo completo a 500 litros. ¿Sí? La capacidad es 1000, pero mi volumen de reacción es 500. Lo que debo utilizar acá es el volumen de reacción y no el volumen de reactor. La confusión surge porque hay sistemas gaseosos, y los sistemas gaseosos, ustedes saben que el gas va a ocupar el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Sí? Entonces ahí sí hay coincidencia entre el volumen de reacción y volumen físico, volumen o capacidad de reactor. ¿Eh? Si el sistema es líquido, no necesariamente hay esa coincidencia. Podría ser de que, digamos, trabaje a capacidad completa, que de alguna manera lo desborde el reactor, y bueno, en ese caso serían coincidentes. Pero en la mayoría de los casos es diferente el volumen de reacción del volumen de reactor. Bien, esta es la ecuación de balance de masa que representa, digamos, este, que de alguna manera representa el comportamiento de las operaciones de mezcla completa. Ahora, tal como está escrita, ¿sí? Yo les había mencionado, si este término existe y es distinto de cero, estamos en una instancia de operación en estado no estacionario. Cosa que no hablamos en el PFR. PFR, PBR no hablamos de estado no estacionario. Si bien existe el escenario, no es muy común porque suele asociarse con la longitud de entrada, o sea, la longitud de reactor que yo necesito para que se acomode a las condiciones y trabaje, opere como PFR propiamente dicho, o PBR propiamente dicho. Y aparte las resoluciones son a derivadas parciales, bueno, es otra cosa. ¿Sí? Considerar el fenómeno de estado no estacionario para PFR agrega ecuaciones a derivadas parciales con resolución en MATLAB, que es factible pero complejo y que no tiene tampoco mucha aplicación práctica para casos reales en la industria. Pero sí es algo muy común los arranques y las paradas de planta. Y si tengo un reactor CCTR, el arranque y la parada del proceso y obviamente por estar involucrado del reactor en sí mismo, va a generar de que en el proceso de arranque o en el proceso de parada de ese reactor, un estado no estacionario. ¿Sí? Por lo tanto, este término para el CCTR, si bien es un reactor continuo en estado estacionario, existen instancias de operación de este CCTR en donde la operación está en estado no estacionario y este término es distinto de cero. Eso lo vamos a ver en la unidad que sigue. Ahora, en esta unidad, lo que vamos a ver es esta ecuación de balance de masa, pero este término igualado a cero. Es decir, no hay acumulación de materia. Entonces, lo que entra menos lo que sale más lo que reaccionó, y este más lo que reaccionó será reactivo, será producto, sumará, restará, no importa, se las arregla la ecuación, pero la sumatoria de estos tres términos tiene que ser igual a cero. Esa es la operación continua, mezcla completa en estado estacionario. Y es el sistema de ecuaciones que vamos a utilizar para este primer ejercicio. Vamos entonces a la unidad 3, ejercicio 1. Bien, vamos a leer el enunciado del ejercicio 1. La descomposición de la fosfina en fase gaseosa debe llevarse a cabo en condiciones isotérmicas 650 grados centígrados. Tienen la reacción 4 fosfina que da fósforo más 6 hidrógeno, la ecuación cinética de primer orden. La alimentación de materia prima es 1800 mol por hora de fosfina. Y se ha de obtener una conversión del 80%. La presión del sistema se mantiene en 4,6 atmósferas. Bien, esta parte del enunciado les debería resultar conocida.
es el primer ejercicio que hicimos de PFR. Es exactamente el mismo enunciado. La idea es hacer el desarrollo equivalente para un CCTR y establecer alguna comparación con el PFR que desarrollamos en la unidad 2. Fíjense que la consigna B es justamente eso: compare el volumen de reacción resultante en el inciso A con el requerido por el PFR del ejercicio 1 de la unidad 2 para lograr el mismo porcentaje de conversión. Entonces, enfocados en CCTR, no voy a demorar mucho en esto porque ustedes esta info ya la han cargado para el PFR y ya estuvimos hablando y viendo en qué consistía cada una de estas variables. Entonces no me voy a detener en esto. Aquí está la carga de datos, luego viene la resolución PFR, que eso ya lo tienen ustedes hecho. Yo me voy directamente al CCTR. En el CCTR vamos a plantear, fíjense, las ecuaciones que yo, a modo genérico, le planteé recién, ¿sí? Lo que sea para cada especie. Lo que se alimenta de A menos lo que sale de A más lo que reaccionó. ¿Sí? La reacción química, ¿cómo se plantea? Ustedes ya lo saben, siempre lo mismo. ¿Está bien? Estamos hablando de siempre lo mismo. Bueno, justamente, fíjense que arrancamos por un ejercicio que es un sistema gaseoso. Acabo de decir de que generalmente son líquidos. Bueno, este es un sistema gaseoso. Em, Fíjense que el planteo del volumen molar de mezcla es exactamente lo mismo que para el PFR, así que esto lo pueden chequear del video donde hablé de este tema, particularmente, ¿sí? La concentración siempre es lo mismo, fracción molar por 1 sobre volumen molar de mezcla. El volumen molar de mezcla, si es ideal, si no es ideal, porque en el inciso C plantea considerar el volumen molar de mezcla, pero bajo considerando la no idealidad de la mezcla y utilizando modelo termodinámico de Swab-Rayleigh-Chuon. Entonces, aquí se planteó la concentración, aquí se plantean las velocidades de reacción de cada una de las especies. Entonces, lo que les decía, no me voy a detener en esto, digamos, ya lo vimos, entiendo de que a esta altura ya lo debemos manejar el tema, así que vamos directamente con el planteo del sistema de ecuaciones que corresponde a un CCTR. Tenemos 3 especies participantes de la reacción química, planteo las ecuaciones de balance molar para cada una de las especies, la velocidad de reacción es exactamente lo mismo que se planteó para un PFR, es la velocidad de reacción en función de los flujos, y acá T y P está puesto, pero en realidad sabemos de que acá es isotérmico y isobárico, ¿sí? Digamos, esto está quizás de más, o se puede plantear así, después se fija como una constante. Y el volumen de reactor, pero ¿qué pasa? Acá el volumen de reactor no está especificado. ¿Sí? Lo mismo pasaba en el PFR, el volumen del reactor, le establecimos un rango de 0 a tanto, y no sabíamos ese volumen final. Aquí sucede algo parecido. ¿Sí? Entonces, si vemos las incógnitas, de alguna manera, es el flujo molar de cada una de las especies a la salida del reactor. Es esto. Si sigue con el cursor, la salida del reactor está representado por ese término. ¿Sí? Esto se alimenta, generalmente es conocido. O sea, lo que yo voy a alimentar generalmente es dato, o puedo tener alguna circunstancia que tenga que tantear o buscar cuánto debo alimentar para lograr tal objetivo. Podría llegar a ser, pero las incógnitas propiamente dichas del sistema de ecuaciones es la salida. Yo alimento algo, reacciona, bueno, ¿qué me está saliendo? Esto es la incógnita. Entonces, la velocidad de reacción debe estar planteada en función de las incógnitas, FA, FB, FC. ¿Sí? FA, FB y FC. Pero el volumen del reactor también es, entre comillas, una incógnita, nada más que es una variable arbitraria que yo voy a poder definir el rango. Equivalente a lo que hacíamos en PFR, resolviendo un sistema de ecuaciones diferenciales, donde necesariamente debíamos establecer el valor de un rango para la variable independiente. Aquí no necesariamente es así. Yo podría haber tenido el escenario donde el reactor, por ejemplo, tiene 1000 litros. Está definido el volumen. O me rectifico, el volumen de reacción es de 1000 litros. Quizá el volumen del reactor es 1500.
el volumen de reacción es de 1000 litros. El volumen de reacción está definido. Por lo tanto, queda consistente el sistema y ya puedo resolverlo. Y el volumen de reactor no es una variable, perdón, es una variable definida, es un dato. Entonces, no siempre nosotros vamos a necesitar resolver un sistema en función del volumen. Acá me detengo un poco porque esta solución, haciendo el llamado al find, bueno, algo que, digamos, también rápidamente lo voy a comentar. Esta ecuación, al hacer cero el término que veíamos recién, al hacer cero el término diferencial, lo que aquí era una ecuación diferencial, ¿sí? Con este término, se transformó, ahora, este miembro igualado a cero es una ecuación algebraica. Entonces, vamos a utilizar una forma, vamos a utilizar lo que MATCAD nos proporciona como alternativa de resolución, como herramienta de solución de sistema de ecuaciones algebraicos, que ustedes ya la conocen y es GivenFind. En integración 3 ustedes ya lo utilizaron, lo utilizaban con F minúscula, lo resolvían en forma vectorial, entonces acá digamos, pedían find de F y les devolvían la matriz solución. Aquí fíjense que no está planteado de ese modo. No voy a intervenir en cómo pueden ustedes desarrollarlo. Si ustedes se sienten cómodos desarrollándolo en forma vectorial, lo hacen, ¿sí? No hay ningún problema. Yo prefiero desarrollarlo así porque cuando empezamos a meter variantes como ecuación de balance de energía, va a aparecer también una ecuación de conversión, etcétera, etcétera, todo dentro del Given Find. Ahí es donde empieza a fracasar el modelo este de trabajar con la forma vectorial. Yo entiendo que la forma vectorial es cuando tenemos sistemas bastante definidos y homólogos de sistema de ecuaciones. Cuando aparecen ecuaciones nuevas con variables incógnitas nuevas, se hace un poco más complicado. Entonces, pero bueno, igual yo estoy acostumbrado a hacerlo así y lo hice así teniendo en cuenta las limitaciones que les comenté, y después cada uno puede decidir cómo manejar. Entonces, no siempre sigan esta metodología. El que se sienta cómodo y seguro para operar de forma diferente, resuelve un sistema de ecuaciones algebraicas con herramientas que haya investigado y obtenido de MATCAD. Lo que hago aquí es poner la solución de este sistema de ecuaciones, respondiendo a la solución que me brinde Find, en función de algo, y en este caso el volumen del reactor. También aparece T y P, pero esto, cuidado con esto porque no es necesario. O sea, yo lo tengo porque a veces, digamos, hago distintas pruebas, pero esto no es necesario de que esté aquí. La solución, en este caso particular, solo debe quedar en función del volumen del reactor, por lo que ya vine explicando. Entonces ahora vamos a definir un rango de evaluación para lo que yo llamé volumen del CCTR, ¿sí? Desde 0 hasta 8000. Con respecto a las unidades, vuelvo a hacer el mismo comentario. O sea, quien quiere trabajar con unidades, lo hace, desarrolla el sistema de ecuaciones trabajando todo con unidades. Yo prefiero hacerlo con esta modalidad donde no incorporo la unidad en el valor, ¿sí? Lo hago por afuera, y el análisis dimensional lo hago mentalmente yo por fuera. No le digo a MATCAD. Nuevamente, eso como cada uno se sienta cómodo. Entiendo de que esto derive a esta situación para establecer un criterio común al desarrollo de todos los ejercicios, porque hay ejercicios donde podemos llegar a tener algún tipo de impedimento para trabajar con unidades, ¿sí? Por la forma de calcular. Por eso adopté, digo, bueno, la unidad siempre por fuera. No significa que no se pueda utilizar unidades en este ejercicio particular, se puede usar perfectamente. Bien, entonces ahora, una vez que definimos el rango, estamos en condiciones de hacer el llamado a la solución, ¿sí? Perdón, acá todavía estamos en proceso de definición, porque hacemos el llamado a sol de BR, ¿sí? Y decimos que los elemento 1 de cada uno de los vectores
que componen a la solución, será FA. Esto tiene que ver con que, fíjense, si le pedimos sol de B de CSTR, ¿sí?, lo que devuelve es un vector de vectores, ¿sí?, donde, por ejemplo, el primer elemento del vector solución es otro vector que tendrá 3 filas y una columna. Las 3 filas corresponden a FA, FB y FC, ¿sí?, para un determinado volumen, ¿sí?, el volumen 0. El siguiente volumen será 10, va a devolver los flujos molares de salida de cada una de las especies, FA, FB, FC, para un volumen de 10. Luego será 20, 30, 40 y así sucesivamente hasta llegar a 8000. ¿Sí? Entonces, para obtener el valor o de alguna manera reasignar el valor a la variable correspondiente, debo decirle que el elemento 1 de cada uno de los vectores de la solución corresponde a FA, el 2 a FB y el 3 a FC. Conversión. La definición de conversión de siempre. Nada cambia aquí. FA0, que es un escalar, menos FA de lo que es función. Vuelvo a repetir, solamente aquí debería haber sido función de volumen de reacción, no necesariamente intervienen estas dos variables. Y la conversión, obviamente, sigue manteniendo esa función, con lo cual debo hacer la función también de BR. Entonces, un escalar menos un vector, esta es una operación donde cada elemento de este vector debe aplicársele la operación, o mejor dicho, a este escalar se le debe aplicar la operación por cada elemento del vector FA. A ver si queda claro, F. En esta instancia, si evalúo FA, me da un vector. ¿Bien? Fíjense, para volumen 0, 1800 era el dato de lo que se alimentaba. ¿Bien? A volumen 0 es la alimentación. Luego, o sea, lo que estamos diciendo acá, perdón, me corrijo, es igual a la alimentación, o sea, estoy diciendo que sale, si el volumen es 0, está saliendo del reactor, que no existe, ¿sí?, porque su volumen es 0, está saliendo lo mismo que alimenté. Para un volumen de 8000, que es el último valor, están saliendo 238,77 moles por hora de A, frente a los 1800 moles por hora que se alimentaban. Claramente A es reactivo, entonces se reduce su flujo molar, de lo que alimenté a lo que sale. Pero bien, acá el objetivo, si enfocamos la consigna A, el objetivo es determinar el volumen que necesito de una operación mezcla completa para lograr el 80% de la conversión. Fíjense, evalúo en un perfil la conversión versus volumen de CSTR, nos da el perfil que ustedes están observando y a mí me interesa, nos debe interesar la conversión al 80%, ¿qué volumen le corresponde? 4744, estamos hablando de litros, ¿sí? Correcto. 4744 litros. Bien, esta es otra posibilidad que yo también lo expliqué para PFR. La posibilidad es utilizar la función root, donde devuelve la raíz de una ecuación, donde las componentes del argumento de root son dos. El primer elemento es la ecuación escrita en forma implícita, y lo que estamos diciendo acá es que la conversión, fíjense que lo que acabo de remarcar es la definición de conversión, tiene que ser igual a 0,8, escrita en forma implícita, 0,8 menos la definición de la conversión, y que devuelva el volumen del reactor para el cual, digo bien, se cumple esa conversión del 80%. ¿Está bien?
El valor que devuelve, 4.744,38, bien. Este valor que está en la gráfica es leído con el trace, a partir de la gráfica, y este es exactamente obtenido matemáticamente de la resolución del sistema. Este, cualquiera de las dos modalidades es suficiente como para dar una respuesta. ¿Está bien? Si hablamos en términos de grado de precisión, o sea, el resultado es suficiente. Bien, lo otro era el tau, recuerdan lo del tiempo espacial, que también lo calculamos para el PCR. También recuerden la definición, es el volumen del reactor dividido el caudal volumétrico de alimentación. 0,16 horas. Ok, bien. Bueno, acá tengo la comparación de ambos reactores. El inciso B pide comparar ambos reactores PFR con CCTR, y tengo los dos perfiles, porque lo tengo resuelto en los dos en el mismo archivo. Entonces, conversión del PFR y conversión del CCTR. Azul, CCTR, rojo, PFR. Fíjense que para una conversión del 80%, sobre la curva roja representa 1.643 litros para una operación flujo-pistón y 4.744 litros para una operación CCTR. Conclusión, para lograr la misma conversión se requiere en generalmente, una operación mezcla completa demanda más volumen para lograr la misma conversión que un PFR. La comparación también se puede hacer en vertical, es decir, con 4.744 litros con un CCTR lograría un 80%, y con un PFR estaríamos hablando de este valor me está complicando, me deja trabajar tranquilo. 4.734, 4.744, que era el resultado para un CCTR. Fíjense que con el PFR lograríamos un 98% de conversión, mientras que con el mismo volumen en un CCTR logramos el 80%. Ok. Este es todo el ejercicio 1, porque ya después el C es hacer exactamente el mismo cálculo, lo que acabamos de ver, aplicando, utilizando un modelo termodinámico, el de Soberto-Lichuon, donde quedaba claro en un PFR que no había impacto. ¿Sí? Es decir, que considerar la no idealidad de la mezcla no tenía mucho sentido frente al modelo ideal. Entonces, esa es una verificación que ustedes pueden hacer, y el objetivo de eso es poder utilizar o poder asociar un modelo termodinámico al volumen molar de mezcla, que acá se define con la ecuación de gases ideales. Es nada más que eso. Aquí queda terminado el ejercicio 1.